Saludos y bendiciones. El tema de hoy es ¿quién o qué guía su vida? ¿Quién o qué guía su vida? Esa es una pregunta importante, porque quien sea lo que sea que nos dirija, determina nuestra manera de pensar, nuestras acciones, deseos y caminos. Mucha gente hoy se deja guiar por sus sentimientos. Como resultado, carecen de la estabilidad que solo proviene de depender de la palabra de Dios. Cuando elegimos que Dios sea nuestro guía, nos da la claridad y las fuerzas que necesitamos para vivir como Él desea, mientras confiamos en Él. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia, no los dejó solos para que encontraran la tierra que les había prometido. Está escrito en el libro de Éxodo, capítulo número 13, versículo 21 y 22. Capítulo 13 de Éxodo 21, dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto nos enseña que el pueblo de Israel, aunque viajaban por una tierra desconocida, nunca se perderían, siempre y cuando siguieran la columna de nube y la de fuego. Hoy contamos con la palabra escrita de Dios como nuestra guía infalible para la vida. Dios, por su gracia, ha revelado su manera de pensar y lo que desea para que sepamos vivir entre nosotros y vivir con los propósitos de Dios para agradarle. Además, nos ha dado el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos imparte entendimiento de la Biblia, nos da dirección y nos capacita para seguirlo y obedecerlo. Es importante que nuestros pensamientos concuerden con lo que nos enseña la palabra de Dios, porque nuestros pensamientos determinan nuestro estilo de vida. Si dependemos de nuestras propias ideas y no de la verdad de Dios, terminaremos en el camino equivocado y desperdiciaremos nuestro valioso tiempo. Cuando los israelitas alejaron su mirada de Dios y se enfocaron en los obstáculos, desobedecieron sus instrucciones y se negaron a entrar a la tierra prometida. Como resultado, anduvieron errantes por el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación murió. Para ser guiados por Dios, no podemos depender de nuestras emociones y sentimientos, ni intentar imitar la manera de vivir de los demás que no viven bajo la dirección de Dios. Tampoco podemos escoger nuestro camino, como lo hicieron los israelitas, que desobedecieron las instrucciones de Dios. Si ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, también debemos aceptarlo como Señor de nuestra vida y rendirnos a su liderazgo y dirección. Mientras leamos la Biblia para ver lo que Él nos ha dicho, debemos también ponerlo en práctica. Si aspiramos a vivir conforme a la voluntad de Dios, leer su palabra de vez en cuando no es suficiente. Debemos tener la costumbre de leerla cada día. Para vivir conforme a la dirección de Dios, también debemos meditar en la palabra de Dios. Algo interesante, algo importante que quiero compartir en lo que es la palabra meditar, que cuando usted vaya leyendo, léala con voz baja. Eso es meditar, algo impresionante, que cuando usted lee la palabra de Dios con voz baja, usted se va alimentando y a la vez se va almacenando las verdades de Dios en su mente
y llegan a su corazón. Es un misterio precioso. Eso es lo que es meditar la palabra de Dios. Es leerla en voz baja y estar concentrado en lo que usted está leyendo. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es para nosotros hoy lo mismo que fue la columna de nube y de fuego para Israel cuando estaban en el desierto. Es apta para guiarnos en la vida si leemos y meditamos en sus enseñanzas con regularidad y no solo cuando tengamos algún problema. También es importante ser sensibles al liderazgo del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. Acompáñame a leer el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 13. Versículo 13, palabras de Jesucristo nuestro Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad de Dios, para que no podamos discernir, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad de Dios para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Con la palabra de Dios y el Espíritu Santo ya tenemos todo lo necesario para una vida consagrada, para vivir una vida bajo la dirección de Dios. Bendita la palabra de Dios y sus promesas. Preciosa compañía que tenemos para vivir diariamente. Su Santo Espíritu que está en nosotros, con nosotros, y su palabra que es verdad. Aleluya. Bendita sea la palabra de Dios que nos ha revelado. Aleluya. Bendito sea Dios. Nuestra responsabilidad es ser buenos mayordomos de estos tesoros que Dios nos ha encomendado, que están en su palabra. También debemos esperar el tiempo de Dios. Acompáñame a leer Isaías 64, versículo número 4. Isaías, versículo 4 del capítulo 64. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúa en favor de quienes en él confían. Aleluya. En vez de apresurarnos para comenzar nuestro día, debemos confiar de que el favor de Dios está con nosotros. Es una promesa para los que confiamos en Dios y hemos decidido vivir bajo su dirección. Hermanos, amigos, atesoremos en nuestro corazón esta preciosa palabra de Isaías 64, versículo 4, para comenzar el día con la dirección de Dios. Que el favor de Dios está con nosotros, está conmigo, está contigo, porque nuestra confianza está en Él. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Debemos caminar por fe, aunque a veces la senda no se vea con claridad. Acompáñenme a leer el libro de Proverbios, capítulo número 3. Vamos a estar leyendo del versículo número 5 al versículo número 8. Versículo 5 de Proverbios, capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Si nos sentimos confundidos, debemos confiar en Dios y aprender a ver nuestra situación desde su perspectiva, como lo indica su palabra. Así tendremos claridad y discernimiento para cada día. Preciosa enseñanza nos deja el libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 5 al 8, de confiar en Dios y no en nuestra propia inteligencia. En otras palabras, tomar en cuenta el consejo y la instrucción de la palabra de Dios escrita. También nos enseña lo importante que es honrar a Dios con nuestra vida. Es sencillo y simple, es apartarnos del mal. Bendito consejo de la palabra de nuestro Dios. No olvidemos el mandato también que Dios nos ha dado, de esforzarnos y ser valientes. Eso está en el libro de Josué, está escrito en el capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mientras vivimos confiados en la palabra de Dios, nuestra obediencia se fortalece por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Él es la fuente de nuestra esperanza, fortaleza y valentía. Aleluya. También debemos estar dispuestos a enfrentar conflictos. Miren, acompáñenme a leer el libro de los Hechos, capítulo número 5. Vamos a estar leyendo del versículo 29 al 32. Hechos, capítulo 5, versículo 29 al 32. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bendita la palabra de Dios. Hoy vivimos en un mundo contrario a las enseñanzas de Dios. Por lo tanto, debemos depender del Espíritu Santo, quien nos da discernimiento, dirección y fortaleza, para que podamos permanecer fieles en tiempos de oposición. Obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Ese es un precioso consejo a los que hemos decidido vivir bajo la dirección de Dios. Cuando uno quiere agradar a Dios, hermano, vamos a encontrar bastantes obstáculos, aún en la propia familia. Y aún en este mundo que cada vez se aleja de las preciosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y como Dios siempre cumple su palabra y sus promesas, podemos confiar en que Él se encargará de todo lo que suceda como resultado de nuestra obediencia a Él. Concluyo con esto. Meditemos cada día en la palabra de Dios para ser dirigidos por Él. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la manera de saberlo es no dejar de meditar en su palabra. Es la única manera de ser guiados por Él. Tengamos cuidado de las redes sociales, la televisión, algunas amistades, la cultura, que están en contra de las verdades de Dios, ya que los apóstoles nos enseñan que está primero obedecer a Dios
antes que a los hombres. Recordemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Su favor está de nuestro lado si confiamos en Dios siempre. Aleluya. Bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, que nos las has dejado para que nos guíe en nuestra vida. Muchas gracias también por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Muchas gracias, Dios, porque no nos has dejado solos para vivir cada día. Tú nos acompañas diariamente y tu palabra nos ayudará hasta llegar al final de nuestra vida. Amado Padre Celestial, continúo orando, continúo en comunión contigo. Y Señor, por sobre todo, muchas gracias por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Bendito seas, Dios. Señor, te suplico, te ruego también por los que están pasando por enfermedades. Señor, por los que están pasando por dolores, Señor, de cuerpo, de huesos, Señor, que sean sanados en el nombre de Jesús. Toda dolencia de espalda, aleluya, de rodillas, sean sanados en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Oro también por aquellos que están pasando por la enfermedad de presión alta. Señor, sánalos, Dios Todopoderoso. Sean sanos y libres en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas hoy y por siempre. Te pido misericordia, Señor, por aquellos que han sido infectados por el COVID-19. Señor, que sean sanados y ese virus salga fuera de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito seas, Dios, hoy y por siempre. Y Señor, como siempre, yo te suplico y te ruego esta preciosa promesa del Salmo 23, que ciertamente el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Es la bendición que te pido para tu iglesia, para cada uno de tus hijas e hijos, Señor, que están escuchando en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. Aleluya y aleluya. Iglesia, casa de oración, decimos en victoria. Hasta la próxima. También les deseo un feliz año nuevo. Nos vemos hasta el año que entra. Dios les bendiga. Un abrazo bien fuerte y lo mejor para este año 2021. Bendito sea Dios. Aleluya. Hasta la próxima.